Las plataformas de orilla 9 estaban construidas en el borde de los mapas estelares, lejos de las rutas importantes. Parecían un objeto perdido, flotando sin importancia. Las naves entraban y salían sin pausa. En los pasillos bajos, los vendedores gritaban precios, discutían monedas y repetían las mismas historias cada día. Era un sitio cansado, perfecto para quienes no querían ser vistos. Por eso Marcos Rivas había llegado allí. Trabajaba descargando contenedores en los muelles interiores. Era un empleo simple: cargar, empujar, obedecer luces y señales. Nadie hacía preguntas y él tampoco las respondía. Después del turno, siempre iba al mismo patio de comida de la estación Keral. Se sentaba solo, en una mesa apartada, con un plato barato de sopa espesa que casi no tenía sabor. Comía despacio, mirando el plato, como si el ruido alrededor no existiera. A su alrededor había de todo. Mercaderes Selkan cubiertos de pelo fino, altos Norix de piel oscura que hablaban a gritos, y pequeños grupos de comerciantes menores que nunca dejaban de moverse. Marcos no prestaba atención. Tenía el cabello oscuro, corto, y el rostro marcado por el cansancio. Sus manos eran duras, llenas de marcas viejas. Nadie sabía de dónde venían. En otra mesa, no muy lejos, una joven felina llamada Arin lo observaba en silencio. No lo hacía por curiosidad común. En la estación había seres mucho más extraños. Lo miraba porque él no encajaba. En un lugar donde todos huían o perseguían algo, ese humano parecía quieto, como si ya hubiera llegado al final del camino. Arin tenía un pequeño taller de reparaciones en el nivel 7. Arreglaba radios, limpiaba motores viejos y cambiaba cables quemados. A veces, la gente se quedaba solo para hablar. Ella escuchaba. Su madre le había dicho una vez que escuchar era más valioso que hablar, y Arin nunca lo olvidó. Así que observó a Marcos durante varios días sin decir nada. Una noche, cuando estaba cerrando su local, entraron dos Norix y una mujer de su especie. Olían a licor fuerte y hablaban demasiado alto. Uno de ellos tomó una pieza del mostrador sin permiso. ¿Cuánto vale esto?, preguntó, sonriendo mal. No se vende, respondió Arin con calma. Es de un cliente. Se rieron. Uno dio un paso más cerca. Arin sintió miedo. El pasillo estaba casi vacío y no había guardia cerca. Será mejor que se vayan, dijo, intentando mantener la voz firme. ¿Y si no?, respondió uno. Entonces alguien habló desde la entrada. El taller ya cerró. La voz era baja, tranquila. Marcos estaba allí. No levantó la voz ni mostró enojo. Solo miró al grupo. Sus ojos grises no decían nada, y aún así decían demasiado. Nadie se movió durante unos segundos largos. Luego, sin discutir, dejaron la pieza en su sitio y salieron. Arin tardó en reaccionar. Gracias, dijo al final. Marcos asintió y se giró para irse. Espera, dijo ella. Déjame invitarte a algo. Hay una cantina tranquila arriba. Él dudó. Miró el suelo, como si pensara demasiado. Está bien, respondió al final. No hablaron mucho al principio. Ella pidió infusión caliente y pan dulce. Él solo pidió agua. El silencio no fue incómodo. Arin rompió la quietud. Te veo siempre comiendo solo. Es más simple, contestó. Ella entendió que no habría más explicación. Cambió de tema. Hablaron del clima artificial, de las luces que nunca funcionaban bien, de trabajos largos y días iguales. Marcos hablaba poco, pero escuchaba de verdad. Eso le sorprendió. Desde esa noche, empezó a pasar por el taller con frecuencia. A veces llevaba piezas útiles, otras comida. Un día dejó una planta pequeña de hojas azules sobre el mostrador. Para que no se vea tan gris, dijo. Marcos también ayudaba a reparar cosas. Tenía habilidad. Máquinas que parecían muertas volvían a encender. Nunca aceptaba pago. Decía que arreglar cosas le daba calma. Con el tiempo, Arin quiso saber más.
Preguntó a un viejo piloto humano en los muelles. El hombre reconoció el rostro de Marcos, pero no pudo decir de dónde. Algunos hombres no quieren ser encontrados, dijo, serio. Esa noche, Arín preguntó directamente. ¿De dónde vienes? Marcos se quedó quieto. De muchos lugares. ¿Tenías familia? El silencio fue pesado. Una vez, respondió al final. No dijo más. Semanas después, empezaron a pasar cosas raras en la estación. Grupos peligrosos se fueron sin aviso. Cazadores abandonaron trabajos a medio hacer. En canales ocultos, alguien susurraba advertencias. No decían nombres. No hacía falta. Arín no sabía nada de eso. Solo sabía que, cuando Marcos estaba cerca, se sentía segura. Y eso, en Orilla 9, era algo muy raro. Una noche, después de arreglar un generador viejo, Arín lo miró y tomó una decisión. Marcos, dijo. Él levantó la vista, limpiándose las manos, esperando. Arín tragó saliva antes de hablar. Sentía el pecho apretado. Tengo que decirte algo, dijo al fin. Respiró hondo. El corazón le golpeaba fuerte. Siento algo por ti. No es pequeño. No sé cuándo empezó, pero es real. Ya no puedo fingir que no pasa nada. Marco se quedó quieto. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. Arín vio algo mezclado allí. Tal vez miedo. Tal vez ilusión. Arín, dijo él despacio. No sabes quién soy en realidad. Sí lo sé, respondió ella, dando un paso hacia él. Sé lo que veo. Eres bueno. Eres cuidadoso. Arreglas cosas rotas sin pedir nada. Me hace sentir segura en un lugar donde nunca me sentí así. Ella tomó su mano. Era áspera, llena de marcas viejas. Eso es lo que importa. Marcos bajó la mirada y observó sus manos unidas. Pasaron varios segundos. Cuando volvió a mirarla, sus ojos estaban húmedos. Tú mereces algo mejor que yo, susurró. Déjame decidir eso, respondió Arín. Se miraron sin moverse. Luego, con mucho cuidado, como si temiera romper algo frágil, Marcos apoyó su frente contra la de ella. No te merezco, repitió. Tal vez no, dijo Arín en voz baja. Pero te elijo igual. Se quedaron así un largo rato, respirando juntos, olvidados en un rincón lejano del universo. Muy lejos de allí, varias naves cambiaron de rumbo. Se dirigían a Orilla 9. Su líder era una mujer dura, conocida por no dejar sobrevivientes. Había escuchado rumores sobre algo valioso escondido en esa estación. Aún no sabía qué iba a encontrar. El afecto llegó a Marcos como agua a alguien que llevaba años con sed. No lo buscaba. Había levantado muros alrededor de su corazón, convencido de que solo merecía silencio. Pero Arín había pasado esos muros sin esfuerzo. Al principio fueron lentos. Marcos había olvidado cómo estar cerca de alguien. Cada roce le daba miedo. Cada momento feliz venía con la idea de perderlo. Pero Arín no lo apuraba. Se quedaba. Día tras día. Y poco a poco, él empezó a creerle. Comían juntos. Caminaban por los pasillos vacíos cuando la estación dormía. A veces hablaban. A veces no hacía falta. Marco sonreía más. La sombra en su pecho no se fue, pero dolía menos. Eres bueno para mí, le dijo una noche. No entiendo por qué te quedas, pero gracias. Arín apoyó la mano sobre su pecho. Me quedo porque aquí quiero estar. Mientras tanto, algo se movía en silencio. Un oficial de la coalición llamado Irem Bask llegó a Orilla 9. Era pequeño, de ojos atentos. No llevaba armas visibles, pero incomodaba a todos. Pasó el primer día observando. El segundo, lo vio. Marcos estaba en los muelles, cargando cajas como siempre. Irem lo miró desde las sombras. Tenía las manos temblando. Conocía ese rostro.
Había leído archivos prohibidos. Sabía lo que ese hombre había sido durante la Gran Guerra. Un conflicto antiguo. Flotas enormes. Mundos destruidos. La coalición estaba perdiendo, hasta que apareció una figura sin nombre. Un fantasma. Nadie veía su cara. Solo dejaba muerte detrás. En una noche, entró solo en una fortaleza imposible. Al amanecer, los líderes enemigos estaban muertos. La guerra terminó poco después. El fantasma desapareció. Irene había visto una sola imagen antigua. Un oficial humano de ojos grises. El mismo que ahora cargaba cajas frente a él. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Arín descansaba a su lado. Él miraba el techo y recordaba. La misión. El silencio. El regreso a casa. Su esposa. Su hija. El vacío. El día que decidió desaparecer. Giró la cabeza y miró a Arín. Tan pequeña. Tan tranquila. No sabía quién era él. Pensó en decírselo. Siempre lo pensaba. Pero el miedo lo detenía. 3 días después, las alarmas gritaron. 12 naves entraron al sector. Marcas de esclavistas. El velo rojo. Arín despertó con luces rojas y golpes lejanos. Buscó a Marcos. No estaba en la cama. Lo encontró junto a la ventana, mirando el espacio. ¿Qué pasa?, preguntó. Esclavistas, dijo él sin emoción. Están abordando la estación. Tenemos que escondernos, dijo ella. Hay zonas seguras abajo. Marcos se giró. Sus ojos eran distintos. Fríos. Tú te esconderás. Yo me encargo. No puedes, dijo Arín. Son demasiados. Él tomó su rostro con cuidado. Escúchame. Baja. Escóndete. No salgas hasta que vuelva por ti. ¿Qué vas a hacer? No respondió. Besó su frente y caminó hacia la puerta. Marcos, susurró. ¿Quién eres? Él se detuvo. Alguien que esperaba que nunca tuvieras que conocer. Y se fue. Arín corrió a los niveles bajos. Se escondió con otros civiles. Escucharon disparos. Gritos. Explosiones. Luego, algo cambió. Los gritos ya no eran de miedo. Eran de dolor. Horas después, todo quedó en silencio. Arín salió. Caminó entre humo y luces rotas. En el nivel 4 vio cuerpos. Muchos. Soldados del velo rojo. Ninguno vivo. Más adelante, escuchó voces. Se asomó con cuidado. 5 esclavistas tenían a varios niños contra una pared. Los niños lloraban pegados a la pared, abrazándose unos a otros. Los traficantes se reían, hablando sin vergüenza de cuánto dinero ganarían al venderlos. Arín sentía un nudo en la garganta. Quería gritar. Quería correr. Pero el miedo la dejó quieta. Entonces lo vio. Marcos apareció detrás de ellos, saliendo de la sombra del pasillo. No hizo ruido. No llevaba armas. Su ropa estaba manchada de sangre ajena. Su rostro no mostraba emoción alguna, como si fuera de piedra. Déjenlos ir, dijo. Los traficantes se giraron. Su jefe, un alienígena enorme con dientes metálicos, soltó una carcajada. ¿Un humano? ¿Tú solo? Se burló. ¿Crees que puedes detenernos? Marcos no respondió. No avanzó. Solo esperó. Dispárale, ordenó el líder. Lo que ocurrió después fue tan rápido que Arín apenas pudo respirar. Marcos se movió con una velocidad imposible. El primero cayó antes de apretar el gatillo. El segundo murió buscando un arma que nunca usó. El tercero y el cuarto cayeron juntos, sus cuerpos sin vida golpeando el suelo. El jefe intentó huir. Marcos lo atrapó por el cuello y lo levantó con una sola mano.
El alienígena pataleó, arañó, luchó sin éxito. Dile a tu flota que se vaya, susurró Marcos. Diles que el fantasma habla. Si no se van en 30 minutos, iré por todos. El miedo en los ojos del traficante era total. Asintió desesperado. Marcos lo soltó. El hombre cayó al suelo y activó su comunicador, gritando la orden con la voz rota. Los niños corrieron hacia la salida. Marcos no los miró. Se quedó allí, respirando despacio, rodeado de cuerpos. Entonces se giró. Arín estaba al final del pasillo. No podía moverse. Lo miraba con los ojos abiertos, llenos de terror y confusión. Marcos, su voz tembló. ¿Qué eres? Él miró sus manos cubiertas de sangre. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de dolor. Esto, dijo en voz baja. Esto es lo que soy. Entre ellos había distancia. Y cuerpos. A través del casco dañado de la estación, la flota enemiga se alejaba, huyendo hacia la oscuridad. El mensaje había sido escuchado. Pero mientras Arín lo miraba como si fuera un desconocido, Marcos sintió algo peor que el miedo. Soledad. Los días siguientes fueron pesados. La estación empezó a repararse. Se lloró a los muertos. Se contaron historias. Y se habló del humano que había salvado a todos. Algunos lo llamaban héroe. Otros, monstruo. Nadie sabía qué pensar. Arín escuchó los rumores. Buscó información en su terminal. Lo que encontró la enfermó. Informes antiguos. Datos clasificados. Muertes. Una guerra casi perdida, y un solo hombre que la terminó. Ese hombre había dormido a su lado. Había arreglado sus máquinas. Había comido fideos con ella en el suelo. Sentía miedo. No podía negarlo. La imagen de Marcos luchando la perseguía en sueños. Pero también sentía tristeza. Recordó el beso en la frente. Su voz rota. Su mirada pidiendo perdón sin palabras. Necesitaba tiempo. Marcos se fue sin que ella se lo pidiera. Volvió a su habitación pequeña en los niveles bajos. No habló con nadie. Desapareció otra vez. Al tercer día, Irene Bask se sentó frente a Arín en el mercado. ¿Sabes quién es? Preguntó. Sí, respondió ella. Lo vigilaron porque era peligroso, dijo Irene. Y lo es. Pero ya no es una amenaza. Se fue porque no soportaba en quien se convirtió. Salvó la galaxia, pero perdió todo. Luego se levantó. No quiere que lo teman. Solo quiere ser amado. Esa noche, Arín fue a la bahía de Atraque. Marcos estaba allí, junto a una nave pequeña, con una bolsa al hombro. Parecía roto. ¿A dónde vas? Preguntó ella. Lejos, dijo. Pensé que sería más fácil si me iba. ¿Para quién? Respondió Arín acercándose. Soy un asesino, dijo él. ¿Viste lo que hice? Mereces algo mejor. Ella lo miró a los ojos cansados. Sé quién fuiste, dijo. Pero yo elijo quién eres ahora. Tomó su mano. Elijo al hombre que ayuda sin pedir nada. Al que tiene pesadillas. Al que intenta ser mejor. Te elijo a ti. Marcos tembló. Las lágrimas cayeron. ¿Por qué? Susurró. Porque no eres lo que hiciste, respondió. Eres lo que intentas ser. Él se quebró. La abrazó con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía vivo. No te merezco, lloró. Tal vez no, dijo Arín. Pero no me voy. Se quedaron allí mientras las naves iban y venían. El universo seguía girando. Y juntos regresaron a la estación. Vamos, dijo ella. Volvamos a casa. Regresaron despacio por los pasillos de Orilla 9, caminando uno junto al otro sin soltarse la mano. Las luces de emergencia aún parpadeaban en algunos sectores, pero ya no había gritos ni disparos.
Solo el zumbido constante de la estación intentando volver a la normalidad. Para Arin, cada paso se sentía irreal, como si el universo hubiera cambiado de forma mientras ella no miraba. Marcos caminaba con la cabeza baja. Seguía esperando que algo saliera mal, que alguien gritara su nombre antiguo o que aparecieran soldados para llevárselo. Nada ocurrió. La gente los miraba pasar con una mezcla de respeto y temor, pero nadie dijo nada. Él ya no sabía si eso le dolía o le daba alivio. Cuando llegaron al taller, Arin abrió la puerta y encendió la luz. El lugar estaba intacto. La pequeña planta azul seguía en el mostrador, viva, como si nada hubiera pasado. Arin la miró y sonrió con tristeza. «La cuidaste bien», dijo Marcos. «Como tú me cuidaste a mí», respondió ella. Se sentaron en el suelo, apoyados contra la pared, demasiado cansados para hacer otra cosa. El silencio no era incómodo. Era necesario. Marcos respiró hondo varias veces, como si aprendiera a hacerlo de nuevo. «No sé cómo ser esto», admitió. «No sé cómo vivir sin huir». Arin apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces no huyas hoy», dijo. «Mañana ya veremos». Pasaron los días. La estación se reparó poco a poco. Los comerciantes volvieron a discutir precios. Las naves regresaron. El miedo no desapareció del todo, pero algo nuevo ocupó su lugar, una sensación de seguridad. El velo rojo no volvió. Nadie los buscó. Marcos dejó los muelles. Empezó a ayudar en el taller de forma regular. No porque necesitara trabajo, sino porque necesitaba construir algo que no fuera destrucción. Sus manos, que habían quitado tantas vidas, ahora arreglaban puertas, limpiaban motores y ajustaban piezas pequeñas con paciencia. Las pesadillas no se fueron. Algunas noches despertaba empapado en sudor, con recuerdos que se negaban a morir. Arin estaba allí. No hacía preguntas. Solo lo abrazaba hasta que el temblor pasaba. Poco a poco, Marcos empezó a creer algo que nunca había considerado posible, que su pasado no tenía que ser su final. Un día, mientras la estación entraba en su ciclo de luz artificial, Arin lo miró trabajar y pensó en todo lo que habían sobrevivido. En lo cerca que habían estado de perderlo todo. En cómo, incluso en el rincón más olvidado del espacio, dos personas podían encontrarse y cambiar su destino. «Oye», dijo. «¿Te quedarás?» Marcos levantó la vista. Sus ojos grises ya no estaban vacíos. «Si me dejas», respondió. «Sí. Me quedaré». Arin sonrió. Y en ese pequeño taller, lejos de guerras, leyendas y nombres temidos, un hombre que había sido un arma eligió, por fin, ser solo un hombre. Y una mujer que había aprendido a escucharle recordó cada día que incluso las cosas rotas pueden volver a funcionar. No perfectas. Pero vivas.